Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 13. Arrastrado a la terraza de la gala, donde se podía ver una vista nocturna de horario desde lo alto de una aguja, Shiro observó cómo Tsubaki lo soltaba y lo miraba con creciente aprensión. Nacida medio enana, Tsubaki no heredó la baja estatura de la raza y creció hasta alcanzar un tamaño adecuado, pero lo que heredó fue piel bronceada y fuerza enana. Sus dedos dejaron huellas alrededor de la muñeca de Shirou, que él se encogió de hombros cuando Tsubaki se dio cuenta y pareció disculparse. Se curaría de todos modos. Tenía el pelo largo y negro recogido en una cola de caballo, ojos rojos y vestía una hakama roja, sandalias y un sarasi que sostenía su amplio pecho. Por extraño que parezca, llevaba un parche en el ojo a pesar de no ser ciega. Tú, y tú. Tsubaki siguió farfullando, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, hasta que aplaudió y endureció su expresión. Perdóname. Perdonar. La peculiaridad de las palabras sin duda tomó a Shirou por sorpresa. A diferencia de la mayoría de los dioses, que tenían reservas a la hora de rebajar su dignidad para hacer algo cuestionable en un lugar público, Tsubaki no tenía esos escrúpulos. Como maestra herrera, ella ya era una persona bastante práctica. Su personalidad alegre generalmente compensaba su comportamiento impulsivo, pero esta vez estaba decidida. ¿Para qué? Shiro apenas logró murmurar antes de que Tsubaki comenzara a manosearlo, analizando el tono de su cabello, la firmeza de sus músculos y el color de sus ojos. Congelado, Shiro miró torpemente a Tsubaki, con el ceño fruncido mientras tosía y la empujaba. No estaba en contra de que ella se enfrentara a un sentimiento, pero todavía había una parte de él que se sentía culpable hacia la mujer que lo esperaba en Utopía. Tsubaki ni siquiera pareció darse cuenta de que Shirou se había distanciado de ella mientras permanecía aturdida, murmurando en voz baja lo suficientemente fuerte como para ser audible. No lo entiendo. Tsubaki refunfuñó cuando la claridad volvió a sus rasgos. Yo tampoco, se quejó Shirou. Tsubaki tuvo la decencia de avergonzarse al recordar sus acciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Tsubaki recuperara su fervor. No es necesario, resopló Tsubaki. Había algo que tenía que verificar y me di cuenta de que había tomado el camino equivocado. Perdóname, ¿quieres? Shirou vaciló. Tsubaki tuvo suerte de que no estuviera cerca. Por muy regia que pudiera ser, los monarcas todavía codiciaban lo que consideraban precioso, y mucho menos lo que consideraban una escala inversa. Bien. Shirou se sacudió su confusión. Parte de la idea de permanecer más tiempo en la gala era dejar huella, pero no era necesario que participara activamente. Rider y Archer fueron más que suficientes después de que Shirou demostrara la utilidad de su apoyo. No tenía que hacer mucho más si otros lo consideraban un auxiliar de la subyugación, excepto mezclarse con otros tipos de apoyo. Por supuesto, Tsubaki era un maestro herrero, pero no se sentía muy inclinado en este momento. Si no hay nada más, entonces debería irme. Shiro intentó rescatarse a sí mismo, pero Tsubaki de repente estaba frente a él nuevamente. Su terquedad enana estaba asomando la cabeza. El hecho de que inicialmente haya tomado el camino equivocado no significaba que no hubiera otros métodos. Había tratado de juzgar a través de su sentido de observación y habilidad como herrera, y aunque aprendió mucho, fue un enfoque tonto. Podría haber funcionado con Elf u otros herreros, pero no era un método para determinar nada concreto ya que ella no era un dios con sentido divino. En cambio, Tsubaki sacó un trozo de mineral, haciendo como si juzgara el peso y observándolo para asegurarse de sus propiedades en su cabeza. ¿Puedes analizar esto?, preguntó de repente, empujándolo en las manos de Shirou. Shirou no era estúpido. Se quedó mirando el trozo de metal que tenía en la mano y comprendió que se trataba de una especie de prueba. Una observación más profunda reveló el símbolo de un martillo y un yunque atravesando la piel expuesta de Tsubaki. Hefesto. El nombre pasó a primer plano en la mente de Shirou, permitiéndole reevaluar sus pensamientos. El olor de Tsubaki no apestaba a divinidad, por lo que era poco probable que ella fuera Epastues, por lo tanto, un miembro de la familia de Epaetus.
Era la conclusión más probable. La identidad actual de Shiro estaba envuelta en medias verdades y malentendidos, y Selretch incluso atribuyó su existencia a una clase de sirviente conocida como Pretender. No ignoraba lo que otros pensaban de él como una existencia capaz de estar hombro con Ryder y Archer. Era natural pensar que él también era un semidios. Su inclinación hacia las armas y la fijación de Hestia con Epi insinuaban qué padre pensaban los demás que tenía. Se disculpó con Hefesto, pero dadas las circunstancias, un hijo de Epi era su apuesta más segura como disfraz. Además, el acceso a las técnicas de forja de Hefesto se le dio libremente cuando Ryder le permitió analizar personalmente su escudo y armadura. Por esa razón, sabía lo que Tsubaki tenía en mente cuando le puso el mineral en las manos. El análisis estructural hizo que la estrategia fuera demasiado simple. Un destello de energía mágica pronto tomó la forma de patrones de circuitos que parpadeaban sobre el metal. Un movimiento rápido de su dedo imitaba la forma en que el propio Hefesto probaba la composición del mineral antes de su uso. El sutil tic en la expresión de Tsubaki mientras lo veía hacer esto habría hecho reír a aquellos que la conocían. Su rostro era un libro abierto. Es una aleación, dijo Shirou, detallando su análisis. Una mezcla de cromo, níquel y un toque de mitril. La sutileza de la expresión de Tsubaki se convirtió en un sudor frío, pero ella valientemente trató de mantener la calma. ¿No tuviste que medir el peso o examinar el color del metal? En lugar de responder con un sí o un no, Shirou simplemente dio más detalles. El níquel constituye el 70% de la aleación, lo que le da un tono más cercano al gris, pero el 27% de cromo cambia el color a un azul más claro, antes de que el último 3% de mitril no solo permita un brillo verde azulado, sino que cree una base estable para ambos. ¿Estás pensando en hacer un arma con esto? Parece más adecuado para armaduras dada su alta estabilidad. Sí. Dijo Tsubaki con voz apagada, sin darse cuenta de que estaba cayendo en sus pensamientos. Recomiendo fabricar grebas, hombreras o brazales. El material se puede fundir y mezclar aún más con hierro para permitir un moldeado más fácil. Era exactamente el tipo de consejo que Tsubaki ya había escuchado de su diosa. Era prácticamente palabra por palabra y el método de análisis en sí era demasiado familiar. Si me disculpas. Shirou señaló hacia donde Iris los saludaba a él, a Ryder y a Archer para poder abrir una puerta de niebla que conducía a la iglesia abandonada. El tiempo de mezclar se había terminado. ¿Ah? Congelado como una estatua, fue solo cuando Shirou se fue que Tsubaki se descongeló con sentimientos encontrados. Tsubaki abrió y luego cerró la boca, con los hombros encorvados mientras su sospecha se dirigía infaliblemente hacia su diosa. Y ella se queja de no haber encontrado un hombre. ¿Qué bastardo fue? Loki tenía mucho en qué pensar mientras veía a Iris partir de la gala con Shirou, Ryder y Archer. La condición de Freya todavía era extraña, pero había una capa de fijación obsesiva allí que Loki no había visto en mucho tiempo. Sin Iris, Loki no tenía ganas de quedarse en la gala por más tiempo que no fuera a ver a Hestia y Apolo pelear, pero con Ganesh todavía mediando, no debería deteriorarse a golpes. Había mucho que hacer y considerar dadas las revelaciones de la reunión, una de las cuales fue elevar la influencia de la familia Tetis. Tampoco se puede ignorar el potencial de que la familia Zeus regrese con ese hombre llamado Heracles. La gloria de Hera. En cierto sentido, era casi irónico dada la relación de Zeus y Hera, pero Loki no pensó demasiado en ello. Más bien, el aspecto de que Tetis canalizara su arcano hacia Ryder era algo de lo que Loki y muchos otros dioses no tenían más remedio que tener cuidado. Ese tipo de poder sin repercusiones inclinó la balanza como nunca antes, pero también fue gracias a ese poder que se reavivó la esperanza de completar la gran búsqueda. Una espada de doble filo. Otras familias sin un semidios no tuvieron más remedio que quedar en desventaja. Loki estimó que se necesitaría la mayoría de su familia para someter a Ryder solo si Tetis intentaba luchar por la hegemonía en horario. Esto presagiaba la pregunta: ¿cómo lo hicieron Tetis y Zeus? Loki parpadeó. ¿Ella también podría tener un hijo? Ella sacudió su cabeza. Eran pensamientos para después. Bienvenido de nuevo. Riveria saludó a Loki cuando Loki regresó a la propiedad de la familia aún intacta debido a su proximidad a Babel.
Los rasgos de Rivería eran oscuros, la fatiga formaba círculos grises debajo de sus ojos. No había dormido adecuadamente durante los últimos días, y eso se notaba en el estado de ánimo general de la familia. Incluso Ben no era tan ruidoso ni tan desagradable, dado que había perdido un brazo, pero eso no era lo que lo agobiaba. Por lo general, una conducta moderada sería algo bueno porque demostraba que Beth estaba aprendiendo la humildad, pero en este caso, hizo que los labios de Loki se curvaran. Rivería, tengo un anuncio que hacer, declaró Loki, con los ojos entrecerrados inusualmente abiertos. Reúnan a todos aquí. A todos. Rivería hizo una mueca. Sabía exactamente a qué estaba insinuando Loki. Ice y Tiona son. Tráelos aquí también. Cuanto antes, mejor. Loki chasqueó la lengua y entrecerró los ojos al considerar a Tiona actuando mal y amargando las relaciones con Caster antes de que pudieran comenzar. Los encontraré, Rivería sintió y se fue. Loki chasqueó la lengua. Odiaba la atmósfera actual de su familia. El contraste entre el antes y el después la irritaba muchísimo. Era bastante deprimente que Loki ni siquiera se hubiera molestado en enojar a una Aes emperifollada cuando la vio en la gala. Moviéndose a un lugar privado en la familia, Loki suspiró mientras miraba los cadáveres de Finn y Tione. Habían sido limpiados y preservados para su custodia con la esperanza de encontrar a Caster para revivirlos. Finn fue cortado por la mitad en diagonal y Tione fue decapitada. Cada uno de ellos tenía una manta que cubría sus cuerpos para oscurecer la vista. La frustración volvió a acumularse en Loki, pero la mantuvo bajo control sabiendo que todavía había espacio para arreglar las cosas. Eso era lo importante. Movió un dedo y reunió los cadáveres de Finn y Tione para transportarlos antes de regresar a la sala de audiencias principal de la familia, donde estaba reunida su familia. Loki no cuestionó cómo Rivería logró reunir a Ice y Tiona de manera tan oportuna, pero podía adivinarlo dada la congelación en las piernas de Tiona. En cuanto a Ice, Rivería debe haberla encontrado vagando sin rumbo por horario nuevamente. Con la mazmorra bloqueada, Ice había quedado completamente sola con sus pensamientos, y la habilidad de Caster no ayudaba a su mentalidad. Desafortunadamente, Loki sabía que este anuncio iba a afectar a Ice de una forma u otra, pero no había forma de evitarlo. Tampoco era como si los otros dioses permanecieran en silencio. Es mejor anunciar las cosas en sus propios términos que las escuchen de improviso. La subyugación del dragón negro tuerto ha sido relanzada, declaró Loki solemnemente. Ice abrió mucho los ojos ante la declaración, la turbidez de sus pupilas temblando en la penumbra. Mientras hablamos, se están reclutando miembros del equipo de subyugación. Loki nunca podría permitirse perder frente a Freya, sabiendo que Freya parecía muy ansiosa por participar. Nosotros, los de la familia Loki, también contribuiremos. Finn está muerto, murmuró Tiona, mordiéndose los labios. Tenía las manos apretadas con tanta fuerza que se veía el blanco de los nudillos. Mi hermana es un cadáver sin cabeza, y Rivería no puede irse como el único capitán de la familia que queda. Deberíamos concentrarnos en... He conseguido una cita con Caster. Loki intervino antes de que Tiona pudiera seguir alzando la voz en su dolor. Tiona cerró la boca. ¿En serio? Loki asintió y Tiona cayó de rodillas, sollozando. Mientras tanto, Ice se puso de pie arrastrando los pies, sin saber cómo abordar cierto tema y luciendo inusualmente emotiva. La atmósfera sombría comenzó a disminuir poco a poco, haciendo que Loki tarareara. Si todo va bien, el enfoque de nuestra familia se desviará de la mazmorra mientras los equipos de demolición limpian los escombros. Usaremos este tiempo para ayudar y completar la gran búsqueda final. Loki anunció con firmeza. Todos esperaron con gran expectación. Prepara tus cosas para mañana. Llevaré un pequeño grupo conmigo para reunirme con Caster en un punto designado. Si Caster es tan buen sanador como dicen los rumores, Beth vendrá para curarle el brazo. En cuanto al resto, decidan ustedes mismos, pero no más de otros dos. No discrimino en mi familia. Ice miró a Tione, Rivería y a todos los demás, luego endureció su mirada. Caster era alguien a quien absolutamente necesitaba ver. Un juego de piedra, papel y tijeras no iba a ser suficiente. Un trabajo bien hecho.
Iris sonrió satisfecha mientras hablaba en nombre de todos los reunidos en un círculo de bancos de la iglesia. Se inclinó ansiosamente hacia adelante y juntó las manos mientras pensaba en el futuro. Con esto, las operaciones pueden comenzar por completo. El último avistamiento conocido del dragón negro de un ojo fue la batalla de Albert Wallenstein para expulsarlo hacia el norte con las familias Zeusiera. Alfia sabría mejor, pero hasta que se recupere lo suficiente, o si Hera decide cooperar, Alfie no se levantará pronto. ¿Qué tan fuerte es el dragón? Archer pidió una comparación. Iris reflexionó sobre la pregunta y decidió algo que era un hecho. Es más fuerte que cualquier monstruo de mazmorra que se encuentre en los pisos conocidos de la mazmorra. Lo cual no dice mucho. Ryder se encogió de hombros, lo que provocó que Iris resoplara y sus rasgos fríos se tensaran mientras se ajustaba las gafas. Mira, le pedí a mi esposo Cebrius y su familia que usaran el viento y escucharan cualquier noticia. En este momento, no hay nada, pero con el tiempo eso puede cambiar. Bueno, ¿qué pasa con Assassin? Ryder se volvió hacia Shiro y le preguntó. Estaban actuando como relevo entre Lancer, Berserker y Saber mientras investigaban al dragón negro. Shiro negó con la cabeza. Aún no sabemos nada, pero puedo sentir que están todos bien. Tarareó Ryder antes de reírse. Llamó a Archer. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de matar a ese dragón si nos unimos? Archer se quedó pensativo. Él y Ryder eran respectivamente Heracles y Aquiles, los dos mayores héroes de la leyenda griega. Individualmente, uno completó 12 trabajos aparentemente imposibles, y el otro cambió el rumbo de una guerra por su cuenta, requiriendo la intervención de Apolo para matarlo. Combinados, había mérito, no. Pero los dragones eran dragones. Ninguno era un adversario fácil y mucho menos un dragón de otro mundo. Imposible, respondió Iris antes de que Archer pudiera responder. Somos un equipo. No individuos. Si aceptara ese plan, tu madre sería la primera en estrangularme. Ella no es tan mala, se defendió Ryder, desmayándose ante la mirada fija de Iris, desafiándolo a que comenzara. Ni Shiro ni Archer se levantaron para ayudar a Ryder en este argumento. Tosiendo para cambiar la dirección de la discusión, Shiro miró a Bell que estaba escuchando a un lado. Bell parecía querer participar, pero la presión del comportamiento de Ryder y Archer lo frenó. Al mismo tiempo, estrellas de admiración se habían arraigado en su mirada cuando escuchó sobre las hazañas de Ryder en horario. ¿Cuántas personas deberían incluirse en el equipo de subyugación? Preguntó Shiro. Incluyendo a Aquiles y Heracles, dijiste que ya había otros como Lancer, Assassin, Saber y Berserker. Confiaré en tu juicio sobre ellos, pero mientras tanto, he solicitado 2 o 3 miembros de alto nivel de otras familias que se unan si pueden. Iris admitió. Puedes unirte a mí durante la selección de reclutamiento si lo deseas. De todos modos, no es como si nosotros, los tipos de apoyo auxiliares, fuéramos al campo de batalla. Correcto, un tipo de apoyo. Shiro cuidadosamente mantuvo su expresión en blanco y consideró si debería corregir el malentendido ahora o más tarde, cuando todos estuvieran presentes. Por ahora, estaba dispuesto a aceptar la oferta de Iris. Si me aceptas. Habló. Oh, no te subestimes, la consoló Iris. Las personas con más conexiones en horario son aquellas que crean armas excepcionales. Hablando de eso, ¿por qué no me dijiste que podías hacer eso? Hacerlo. Lo del arma. Iris extrapoló. ¿Dónde los guardas? Aparecieron y desaparecieron en el aire, ¿o fue eso canalizar una de las autoridades divinas de Hefesto? Es una magia personal, dijo Shiro, sin entrar en detalles. Iris asintió y cruzó los brazos. Comprensible. No necesitarías una falna para usar magia si tienes sangre divina en tus venas de todos modos. Aquiles. La conversación se detuvo abruptamente cuando Tetis entró corriendo, arrojándose hacia Ryder y palpándolo en busca de alguna herida. Era demasiado excesivo para los estándares de cualquiera excepto para el de una madre. En todo caso, Tetis podría considerarse un padre helicóptero en todos los sentidos de la palabra. Madre, por favor. Ryder nunca se había sentido tan nervioso en su vida. El peso de los ojos que cayeron sobre él bien podrían haber sido espadas.
El ambiente ya no era el adecuado para discutir nuevos planes, pero al menos tenían una idea de sus prioridades inmediatas. Cortésmente, todos se fueron, dándole a la familia algo de privacidad. Tetis estaba agradecida, pero Ryder sintió ganas de enterrarse en un agujero. Sonriendo irónicamente mientras Tetis se preocupaba por él, Ryder recordó otro asunto incómodo que había estado posponiendo. Dado que Tetis no parecía tan desanimada, quizás hubo algún progreso. Entonces, ¿cómo lo está tomando mi padre? Ryder abordó el tema tentativamente. Tetis refunfuñó, frunciendo los labios y respirando aire. Todavía está aterrorizado y confundido. Ella susurró algo feroz. Él sigue mirándome con ojos tristes por aparentemente no decirle que era padre todos estos años después de que empezamos a Ryder rápidamente tapó la boca de su madre, refunfuñando rápidamente cuando notó la alegría en sus ojos. Ella estaba jugando con él, su naturaleza de ninfa se desbordaba. Eres preciosa, susurró Tetis, presionando un dedo en la mejilla de Ryder. Ryder quiso discrepar, pero pronto agachó la cabeza y cambió de tema. De todos modos, ese no es el punto. ¿Sabes a lo que me refiero? Aquiles. El tono de Tetis se endureció. Peleo era una cosa, pero lo que Ryder estaba insinuando era sobre la propia Tetis. No había manera de que no le pareciera extraño tener un hijo que no recordaba haber dado a luz. Tú eres mi hijo. Tetis pensaba lo contrario. No, en realidad, ella pensó en algo completamente diferente. Más que nada, la sangre no miente. ¿Realmente importa el cómo? Además, Iris sospecha de la incapacidad de los dioses para concebir hijos con mortales. Aquí el tono de Tetis se hizo más agudo. El tema alcanzó el principal punto de inflexión que no había tenido más remedio que considerar dadas las visiones que había visto y las cosas que había experimentado. Déjame preguntarte de nuevo, Aquiles. Tetis se humedeció los labios, inmovilizando a Ryder con su mirada seria. ¿Te arrebataron de mí? Tus recuerdos, borrosos por la interferencia de otro dios hasta que las visiones revelaron lo que se había perdido y lo que estaba por venir. Ciertamente, no era extraño que los dioses se entrometieran entre sí, y mucho menos interfirieran y fabricaran la memoria de otros y los tomaban por sorpresa. Los recuerdos de la infancia de Aquiles, de su crianza y de su crecimiento, estaban grabados con demasiada firmeza como para que Tetis no los hubiera recordado hasta ahora. Mnemosine, una diosa de los recuerdos en el propio panteón de Tetis, tenía la autoridad para llevar a cabo una maniobra tan audaz, y mucho menos otros dioses. ¿Qué pasaría si los espacios en blanco en sus recuerdos, las inconsistencias entre las visiones y la realidad fueran signos de manipulación? El razonamiento de Tetis fue la única conclusión que tenía sentido para ella usando su visión del mundo, pero no la de Ryder. Ryder sabía la verdad, pero no se atrevía a responder dada la restricción de su maestro de mantener el secreto de un mundo paralelo. Apartó la mirada de los ojos de Tetis, extrañando el puro asesinato que parpadeaba en su interior. Mentirle a su madre hizo que la expresión de Ryder se hundiera en el peor de los momentos. Veo. Tetis llegó a su propia conclusión. ¿Quién se atrevió? ¿Realmente le quitaron a su bebé? ¿Quién se atrevió? Ella sonrió, abrazó a Aquiles y le dijo que estaba bien para aliviar la presión sobre él, pero que por dentro estaba hirviendo. ¿Quién se atrevió? Quizás la verdad estaba más cerca de la especulación de lo que uno podría pensar. Si no del todo, al menos parcialmente. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de cierto dios, imponiendo el orden natural del mundo inferior para evitar su ruina. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Alan, Alpascul Reaper, Nero, Super Penguin y Alberto. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.